El apellido Harrow tenía cierto peso en esta ciudad anuno, que podía silenciar conversaciones y llamar la atención sin siquiera alzar la voz. Esta noche llegó bajo el brillo de las grandes lámparas de araña del Hotel Bellamont, en la figura de Daniel Harrow, alto, impecablemente vestido y con esa sonrisa segura de sí mismo que solo un hombre acostumbrado a ganar podía lograr. Su smoking negro estaba confeccionado con precisión, pero fue la mujer a su lado quien hizo que la sala se detuviera. Clara Moreau, 15 años más joven, radiante con un vestido de seda esmeralda que se le ceñía como un escándalo susurrado. Su risa era ligera, practicada y lo suficientemente fuerte como para transmitirse. Daniel la había elegido para esta noche no solo por su belleza, sino por la promesa que dejaba Clara que podía tener lo que quisiera, cuando quisiera. Sin disculparse, entraron al salón como si fuera un escenario. El baile benéfico anual del Bellamont era el evento más exclusivo de la ciudad, una mezcla de ricos de la vieja escuela, fortunas tecnológicas en ascenso y políticos que fingían ignorar los pecados de los demás. Las copas de champán reflejaban la luz, un cuarteto oculto tocaba cuerdas, y los diamantes brillaban en las medias sonrisas de mujeres acostumbradas a no parecer nunca sorprendidas. Daniel había asistido todos los años durante la última década, siempre con Eleanor. Esta noche brillaba su ausencia. Algunas miradas se posaron en el espacio vacío donde debería haber estado. Otras se desplazaron, agudas y evaluadoras. Entre Daniel y Clara captó un murmullo aquí, una ceja levantada allá, pero solo lo avivaron. Esta era su declaración de independencia de un matrimonio que, durante mucho tiempo, había considerado una jaula dorada de Rigeron. Hacia el alcalde. Daniel les estrechaba la mano con una calidez practicada. Clara, interpretando el papel de la recién llegada encantadora. Mientras tanto, Daniel observaba a la multitud, fijándose en los detalles como un jugador de ajedrez que traza el tablero, las cortinas con ribetes dorados en el mármol pulido, el lento remolino de parejas en la pista de baile. Este era su mundo. YS quería adueñarse de él, pero la propiedad tiende a escaparse de entre tus dedos en el momento en que crees que está asegurada. A mitad de la velada, Daniel se encontraba al borde del balcón con vistas a la ciudad. Clara estaba dentro, hablando con un joven concejal que parecía demasiado ansioso por impresionarla. Daniel se dejó llevar. Era un cebo, en más de un sentido. Su mirada se desvió hacia la multitud, saboreando la mezcla de admiración y envidia que creía despertar. Entonces, un sutil cambio en la sala le llamó la atención. Un grupo de invitados se había separado ligeramente, como ondas alrededor de una piedra. Al principio, no le dio importancia en el flujo y reflujo de las reuniones sociales. Solía crear pequeños huecos y focos de interés. Pero entonces, entre los cuerpos en movimiento, emergió una silueta. Por un momento, su mente se negó a aceptarlo. Leonor estaba de pie cerca del rincón más alejado, hablando con un hombre que Daniel no reconoció. Su postura era relajada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, algo que Daniel no había visto en años. No llevaba uno de sus habituales vestidos conservadores, sino un vestido azul medianoche intenso que reflejaba la luz con cada movimiento. Llevaba el pelo peinado de forma diferente, más suave, más suelto, y había un atisbo de risa en sus labios. El hombre a su lado era más joven, vestía un traje oscuro que le sentaba como si estuviera hecho solo para él. Su mano descansaba ligeramente contra el respaldo de la silla de Eleanor, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Y peor que la imagen en sí, fue darse cuenta de que la presencia de Daniel en la habitación parecía completamente indiferente a ella. El tintineo de las copas de champán y el suave murmullo de la conversación se desvanecieron para Daniel, reemplazados por una lenta y fría opresión en el pecho. La voz de Clara lo llamó desde atrás por un seguiro. Su atención estaba fija en esa esquina, en la sonrisa que Eleanor le dedicó a esta desconocida, en una sonrisa que no era cortés ni forzada, sino íntima. Una chispa aguda y peligrosa brilló en su interior. Envidia, sí, pero en el fondo, el reconocimiento de que, fuera lo que fuera que creía estar jugando esa noche, acababa de cambiar, y Eleanor acababa de dar su primer paso. Para ser un hombre que se enorgullecía de su control, Daniel Harrow no estaba acostumbrado a momentos que lo inquietaran de verdad. Pero ahora, de pie al borde del salón Bellamont con champán en la mano, sintió una creciente inquietud arrastrándose bajo su piel. La risa de Eleanor lo alcanzó antes que sus ojos. No fue fuerte, pero se transmitió en cálida, relajada y perturbadoramente genuina. La observó inclinarse ligeramente hacia el hombre a su lado, echándose el pelo hacia atrás con la mano, un gesto que Daniel no había visto en años. El desconocido rondaba los 35. Vestía elegantemente con un traje oscuro y se comportaba con una seguridad discreta, que no era la ostentosa, sobre la que Daniel había construido su imperio. Llevaba el pelo pulcramente peinado, su postura impecable,
y había una agudeza en su mirada que delataba a alguien que no solo escuchaba, sino que estudiaba. El primer instinto de Daniel fue asumir que el hombre era otro donante adinerado, quizás un conocido inofensivo paro. Entonces, notó la sutil forma en que sus dedos se posaban en la curva de la silla de Eleanor. No posesiva, sino protectora. Era de una forma que Daniel reconocía demasiado bien, el tipo de contacto destinado a alguien que has reclamado, aunque solo sea en tu mente. Una tensión se apoderó de su mandíbula. Eleanor no lo había mirado ni una sola vez desde que lo vi. Estaba completamente absorta en su compañía, sonriendo como nunca lo hacía cuando estaba con Daniel, no las sonrisas corteses y calculadas que lucía en sus eventos de negocios. Esto era diferente en personal. Clara apareció a su lado. Su perfume llegó un segundo antes que su voz. Daniel, el concejal, estaba. Se detuvo al seguir su mirada. Sus ojos se posaron en Eleanor solo un instante antes de volverse hacia él con una sonrisita cómplice. Bueno, esto es interesante, no respondió. Su mente ya estaba dándole vueltas, calculando, archivando detalles. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo conocía a Eleanor? ¿Y por qué Daniel no había oído hablar? D.L. Aunties. La música subió de volumen. Las parejas se dirigían a la pista de baile, pero Daniel permaneció inmóvil, sin tocar su bebida. No le gustaba sentirse fuera de lugar en su propio mundo, y sin embargo, en ese momento, sintió como si toda la sala se hubiera desplazado sutilmente hacia Eleanor. La gente la observaba, susurrando. Aunque no supo si era por su belleza o por el misterio del hombre a su lado, observó el traje del desconocido, han hecho a medida. Perot discreto, zapatos italianos de cuero sin anillo de bodas, su reloj era un Omega Vintage, de esos que no se compran para presumir, sino porque se comprende su valor. Este hombre no intentaba impresionar a nadie. Eso lo hacía peligroso. Eleanor finalmente miró a Daniel, pero en cuanto sus miradas se cruzaron, no se inmutó. No apartó la mirada rápidamente como si lo hubieran pillado haciendo algo que no debía. En cambio, le sostuvo la mirada durante 2 segundos deliberados, con expresión indescifrable, y luego se volvió hacia su compañero como si Daniel no fuera más que un rostro más entre la multitud. Eso, más que nada, le hizo rechinar los dientes. Clara se movió a su lado. ¿Te vas a presentar? Su tono era informal, pero Daniel captó su tono cortante. Estaba disfrutando demasiado de esto. No, dijo Daniel en voz baja, con voz mesurada, aunque los nudillos de su mano libre estaban blancos. Todavía no puc. Las presentaciones eran para iguales, y Daniel Harrow no conocía desconocidos sin saber exactamente quiénes y qué eran. Pasó un camarero con una bandeja de champán, y Daniel dejó su copa intacta. Sus ojos no se apartaron del rostro del hombre, memorizando cada rasgo. Mañana tendría un nombre, un pasado, una historia. Esta noche lo observaría. Al otro lado de la habitación, el hombre se inclinó ligeramente y dijo algo que hizo reír de nuevo a Eleanor. Daniel no oyó las palabras, pero el sonido, libre, sin reservas, bastó para que algo en su interior se estremeciera. No eran solo celos. Era la comprensión de que Eleanor acababa de inclinar la balanza de su matrimonio, y lo había hecho sin decir una sola palabra, y Daniel Harrow no toleraba el desequilibrio. A la mañana siguiente, la curiosidad de Daniel se había intensificado, hasta convertirse en algo mucho más deliberado. Despertó con la risa de Eleanor aún resonando en su cabeza, esa risa que había compartido con el desconocido mientras Daniel permanecía al otro lado de la habitación, incapaz de interrumpirlo. Su desayuno permaneció intacto. El café se enfrió mientras repasaba mentalmente cada detalle del hombre. Trae elegante reloj vintage, cómodo en presencia de Eleanor, como si ya hubiera estado allí antes. Daniel había pasado años construyendo su vida en torno al control. Control de su empresa, su imagen y, sobre todo, su matrimonio. No recordaba la última vez que Eleanor lo había pillado desprevenido. Y sin embargo, la noche anterior, lo había hecho sin esfuerzo. No le gustó la sensación a las 10. Daniel estaba sentado en su despacho privado, una elegante cabina de cristal con vistas a la ciudad. Tenía el teléfono en la mano, marcando un número de memoria a Caldwell. Respondió una voz grave. Necesito que encuentren a alguien, dijo Daniel con tono cortante. ¿Nombre? No tengo uno todavía. Daniel se recostó en su sillón de cuero, mirando el horizonte en alto en cabello oscuro. 30 y tantos. Anoche estuvo en el baile benéfico de Bella Mann con mi esposa. Hubo una breve pausa al otro lado. ¿Quieres que hablemos con tranquilidad? Lo quiero invisible, dijo Daniel en fotos antecedentes en todo. Quiero saber quién es antes de que termine la semana. El investigador, Richard Caldwell, era un viejo contacto de la época en que los negocios de Daniel requerían una resolución de problemas más flexible. No preguntaba sobre moralidad, preguntaba sobre el pago, y Daniel siempre era generoso. En cuestión de horas, el equipo de Caldwell ya había obtenido las imágenes de vigilancia de las zonas comunes del hotel,
revisando los puntos de entrada y las cámaras del vestíbulo. Daniel recibió la primera tanda de imágenes antes de la cena en fotogramas granulados de Eleanor y el hombre, capturados en plena conversación. El ángulo no era perfecto, pero era suficiente para apreciar la naturalidad en su postura y la familiaridad en sus miradas. Daniel se quedó mirando una imagen en particular, la mano de Eleanor posada suavemente sobre el antebrazo del hombre, mientras estaban cerca de las puertas del salón. Era un gesto tan pequeño que parecía inocente, pero tan íntimo que le rechinaba los dientes. 2 días después, Caldwell llamó. «Tengo a tu hombre», dijo simplemente. «Se llama Adrian Cole, dirige una pequeña firma de inversión a negocios, de lujo, clientes privados, cartera selectiva. No es ostentoso, pero tiene éxito. Mantiene un perfil bajo, no tiene esposa, no tiene hijo». Daniel sintió una punzada de satisfacción al tener finalmente un nombre que hiciera juego con él. Roserock. Pero Caldwell no había terminado. Lo interesante es que su empresa realizó una adquisición discreta hace unos 6 años, una empresa llamada Eyara Designs. Daniel se quedó paralizado. Eyara Designs había sido el proyecto que apasionaba a Eleanor antes de abandonarlo. O eso le había dicho, una pequeña empresa de interiores de lujo que había fundado antes de casarse. Él pensó que la cerraría por su cuenta. «¿Estás diciendo que Adrian Cole compró su empresa?», preguntó Daniel. «No directamente», respondió Caldwell, «a través de un grupo fantasma, pero el rastro del dinero lleva hasta él». Daniel se inclinó hacia adelante, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Si Adrian había estado en la órbita de Eleanor hacía 6 años, entonces la noche anterior no había sido un encuentro casual. Era una historia que resurgió, una historia de la que Daniel no era consciente. Esa noche, Daniel estaba sentado solo en el estudio de su ático, con un vaso de whisky intacto a su lado, hojeando el expediente que Caldwell le había entregado, fotos de Adrian de diversos eventos, registros financieros, bitácoras de viaje. No había ninguna prueba irrefutable, pero sí suficiente para confirmar una cosa. Este hombre no era un simple conocido pasajero. Tenía raíces en el pasado de Eleanor y posiblemente en su presente. Los celos que habían comenzado en el salón de baile se habían intensificado. No se trataba solo de una amenaza a su orgullo, sino de una traición, de la posibilidad de que su esposa le hubiera ocultado un capítulo entero de su vida. Imaginó de nuevo la mano de Adrian en su espalda, su risa como si perteneciera a otro tiempo, a otro mundo. El pensamiento le oprimió el pecho. Daniel volvió a coger el teléfono. «Quiero vigilarlo», le dijo a Caldwell, «a donde quiera que vaya, con cada persona que conozca. Quiero saber cuándo come, cuando duerme, cuando respira». Al colgar, las luces de la ciudad brillaban contra las paredes de cristal de su oficina. En algún lugar, Adrian Cole seguía su vida, sin percatarse de que se avecinaba una tormenta. Daniel Haro estaba listo para convertirse en el huracán. La primera vez que Eleanor aprendió a sonreír sin sentir, estaba junto a Daniel en una gala empresarial 3 meses después de su boda. Él la presentó a una clienta con una mano en la espalda, agarrándola con la firmeza suficiente para guiarla exactamente a donde él quería. Ella sonrió, asintió en los momentos oportunos y descubrió que si mantenía una expresión cálida pero la mente en otra parte, podía sobrevivir a casi cualquier cosa. Con los años, esa sonrisa se había convertido en su armadura, en una máscara cortés e inmutable que jamás se quebraba, sin importar los susurros ni las humillaciones silenciosas. A Daniel le gustaba controlar la narrativa de su matrimonio. Ella era la esposa perfecta, equilibrada y bien cuidada, con sus opiniones recortadas para ajustarse a la forma de su ego. En privado su control era más discreto, más sutil. Controlaba el dinero con cadenas invisibles, asegurándose de que ella tuviera acceso a todo menos a la independencia. Fue un matrimonio frío, pero Eleanor había aprendido a vivir a su sombra, al menos hasta la noche del baile benéfico de Bellamont. Al entrar en aquella habitación reluciente, supo que Daniel llegaría con alguien más. Había oído los rumores semanas antes, y el nombre de Clara Moreau le había llegado en susurros, cuidadosamente formulados. Pero Eleanor no había venido a armar un escándalo. Había venido por Adrian. Ella lo vio antes de que él la viera más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos, el rostro más definido por el tiempo. Habían pasado 6 años desde la última vez que hablaron, pero la familiaridad seguía presente, bajo la charla informal y las sonrisas educadas. Adrian había formado parte de su vida mucho antes que Daniel, cuando aún tenía la energía para soñar. Él había estado allí cuando Eyara Designs era solo una idea incipiente garabateada en papel y retazos de tela, y él estuvo allí cuando ella lo perdió. Lo que Daniel nunca supo, lo que Eleanor nunca le contó, fue que Adrian había sido quien mantuvo su empresa a flote durante el mayor tiempo posible después de su matrimonio. Ella no se lo pidió, pero él lo hizo de todos modos,
ganando tiempo discretamente, hasta que la influencia de Daniel forzó la venta a través de una cadena de compradores fantasma. Ella sospechó entonces que Adrian estaba detrás de uno de esos compradores, pero perdieron el contacto antes de que pudiera confirmarlo. Ahora, al volver a verlo, lo supo. Su mirada lo decía todo. Había estado observando su vida desde la distancia, esperando el momento en que ella lo necesitara. Y esa noche lo necesitaba. Habían hablado en voz baja, poniéndose al día sobre años de ausencia en fragmentos cuidadosos. Él no mencionó la compañía. Ella no mencionó a Daniel, pero había un entendimiento mutuo entre ellos en la certeza de que su encuentro en esa sala llena no era solo una coincidencia, era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía definir con exactitud. En un momento dado, Adrian se inclinó para decir algo que la hizo reír. No el sonido cuidadoso y refinado que había perfeccionado para las cenas de sociedad, sino una risa auténtica, ligera, espontánea y peligrosamente viva. No se había dado cuenta de que Daniel la observaba desde el otro lado de la sala, pero incluso si lo hubiera sabido, quizá no se habría detenido. Ese momento era suyo, y la sonrisa que le dedicó a Adrian entonces, suave, privada, cargando años de historia, no contada, no era para nadie más. A medida que avanzaba la noche, Eleanor sentía la mirada de Daniel como un peso. No necesitaba mirar para saber que estaba allí, penetrante y escrutadora. Lo conocía lo suficiente como para adivinar lo que vendría después en preguntas apretadas, investigaciones silenciosas a sus espaldas y un intento de recuperar su control. Pero, esta vez, no tenía miedo, porque la presencia de Adrian significaba que Daniel no era el único que podía jugar a este juego. Cuando se separaron esa noche, Adrian solo había dicho, hablamos pronto. No era una petición, era una certeza. Eleanor salió del salón de baile sabiendo que acababa de entrar en territorio peligroso, pero también sabiendo que era el camino que había elegido. La voz de Richard Caldwell era baja, casi vacilante, una cualidad poco común en él. Daniel, creo que querrás ver esto en persona. Se encontraron en una cabina privada de un antiguo bar de puros de confianza para Daniel. Caldwell deslizó una carpeta delgada sobre la mesa, con su contenido perfectamente organizado. Daniel la abrió esperando lo de siempre, en registros bancarios, escrituras de propiedad, tal vez algunas fotografías, pero esta vez había más. Adrian Cole, comenzó Caldwell, no siempre fue asesor de inversiones. Hasty Ecos formó parte de una pequeña startup de diseño de interiores llamada Elara Designs. ¿Le suena el nombre del fundador? Daniel levantó la vista bruscamente. Eleanor Caldwell asintió. Ella fundó la empresa antes de conocerte. En aquel entonces, Adrian no era solo un socio silencioso. Era su socio comercial. Aportaba dinero, dirigía las operaciones e incluso ayudó a conseguir sus primeros grandes contratos. Por lo que he visto, eran muy cercanos, tanto personal como profesionalmente. Daniel hojeó las páginas. Entre los documentos aparecieron fotografías antiguas de Eleanor y Adrian, fotos espontáneas en ferias de diseño, cafeterías y stands de ferias comerciales. Las imágenes transmitían una calidez que le oprimió el pecho a Daniel. El brazo de Adrian sobre sus hombros, Eleanor inclinándose hacia él entre risas. No parecían socios, parecían una pareja. ¿Qué pasó con la empresa? Pre-Gun. Daniel, ahí es donde la cosa se complica, dijo Caldwell, reclinándose. 3 años después de empezar el negocio, tuvieron problemas financieros. Un cliente importante se retiró a última hora, dejándolos con una deuda enorme. Para entonces, Eleanor ya salía contigo. Según algunos, acudió a ti en busca de ayuda. Daniel recordaba vagamente aquella vez. Eleanor se había mostrado evasiva con respecto a su trabajo, y él había asumido que estaba lista para centrarse en su mundo. Había aceptado comprar Elara Designs, fusionar sus activos con una de sus empresas y cerrarla. Lo que ella no le había dicho era que eso significaba prescindir por completo de Adrian. ¿Y Adrian?, preguntó Daniel. La mirada de Caldwell no vaciló. Lo perdió todo en ese acuerdo. Sus acciones no valieron nada tras la compra. Se marchó con una deuda que no podía pagar. Fue entonces cuando desapareció del mundo del diseño y resurgió en las finanzas. Daniel cerró la carpeta lentamente, dándole vueltas a las implicaciones. Este no era un hombre que había entrado en la vida de Eleanor por casualidad. Era alguien con asuntos pendientes con ambas, pero Caldwell no había terminado. ¿Hay más? La deuda no era solo deuda empresarial. Adrian había garantizado personalmente un préstamo para Eleanor. Cuando la empresa quebró, el banco fue a por él, no por ella. Y por lo que sé, no lo refutó. Aceptó la pérdida en silencio. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? La gente hace cosas extrañas cuando se preocupa por alguien, dijo Caldwell. Daniel pensó en la sonrisa que Eleanor le había dado a Adrian en el salón de baile suave, familiar, sin reservas. Esa no era la sonrisa de 2 personas que habían dejado atrás el pasado. Más tarde esa noche, Daniel se sentó solo en su ático,
con el horizonte de la ciudad extendiéndose como un mar de luces tras el cristal. Se sirvió una copa, pero no la probó. Los hechos le daban vueltas en la cabeza. Adrian había estado allí antes que él. Adrian lo había perdido todo por la decisión de Eleanor y la participación de Daniel. Y ahora Adrian había vuelto. La pregunta era ¿por qué? ¿Fue una venganza? ¿Un intento de reavivar algo con Eleanor? ¿O algo más sutil en una forma de perturbar a Daniel desde dentro de su propio matrimonio? La paranoia de Daniel empezó a arraigarse. Se imaginó a Adrian y Eleanor reunidos en lugares tranquilos, hablando en voz baja, con su historia uniéndolos de una forma que Daniel jamás podría borrar. La idea se le clavaba en la piel como una astilla inalcanzable. Para cuando el reloj dio la medianoche, ya estaba decidido. No confrontaría a Eleanor todavía, no observaría, esperaría, y cuando llegara el momento, actuaría de una manera que no dejara lugar a malentendidos, porque si Adrian creía poder regresar a la vida de Eleanor sin consecuencias, estaba a punto de descubrir que Daniel Harrow no perdía contra nadie en algún lugar de la ciudad. Eleanor estaba sentada frente a su tocador, cepillándose el pelo, sin pensar en Daniel. El teléfono de su mesita de noche vibró una vez. Un único mensaje de Adrian: tenemos que hablar. Pronto su pulso se aceleró, no por miedo, sino por la anticipación. La lluvia no había parado en toda la noche. Golpeaba contra las altas ventanas como dedos impacientes, difuminando el mundo exterior en una mancha gris. Eleanor estaba sentada sola en el salón. La tenue luz de una lámpara proyectaba largas sombras sobre la alfombra persa. No había oído entrar a Daniel por lo cinchio. Su presencia siempre lo precedía, una sutil tensión en el aire, como si la casa misma se preparara para el impacto. Una noche tranquila. Su voz era suave, casi casual, pero con un matiz tan agudo que hacía sangrar. Se dirigió al mueble bar sin esperar su respuesta y se sirvió una generosa cantidad de whisky. El líquido ámbar reflejó la luz, brillando momentáneamente. Más que su expresión, los dedos de Eleanor se apretaron alrededor de la taza de porcelana en su regazo. «Solo leo», dijo en voz baja. No era del todo mentira. Había un libro abierto en el reposabrazos. Aunque no había pasado una página en media hora, Daniel tomó un sorbo lento, observándola por encima del borde de su vaso. «Qué curioso», murmuró. «Últimamente siempre pareces estar esperando algo. O quizás a alguien». Su pulso se aceleró, pero mantuvo la mirada firme. «Si tienes algo que decir, Daniel, dilo». Dejó el vaso con un golpe sordo, acercándose hasta que el calor de su aliento le rozó la mejilla. «Has sido descuidada. La gente habla. Y cuando lo hace, escucho. ¿Descuidada?», repitió, con voz más aguda. «Llevo años andando con pies de plomo a tu alrededor, midiendo cada palabra, cada movimiento. No me hables de descuido». Su sonrisa era tensa, sin humor. «Así que lo admites». «Hay algo que ocultar tú primero», replicó ella. «¿Cuántos secretos has enterrado, Daniel? ¿Cuántas mentiras me has contado mientras fingías que este matrimonio era algo más que un contrato para tu conveniencia?» Apretó la mandíbula, pero no lo negó. En cambio se acercó más, bajando la voz hasta casi un susurro. «¿Crees que entiendes los términos de este acuerdo, Poro? ¿No es así? Todo lo que eres, todo lo que tienes, es porque yo lo permito. Si me traicionas, puedo quitártelo todo». Se le hizo un nudo en la garganta, en parte miedo, en parte furia. «Y aún así, a pesar de todo tu poder, sigues aquí intentando asustarme. ¿De qué tienes tanto miedo, Daniel?». Algo brilló en sus ojos, ira, tal vez, o el reconocimiento de una verdad que no quería que dijera en voz alta. «Miedo», dijo, retrocediendo. «Yo no tengo miedo, pero tú deberías tenerlo». Su compostura se quebró, la presa se tensó bajo años de presión. «Ambos hemos estado mintiendo, Daniel. Tú, sobre a dónde vas, con quién te ves, lo que has hecho, ni yo, sobre que dejé de amarte hace mucho tiempo». Su voz tembló, pero no apartó la mirada. «Sea lo que sea esto entre nosotros, lleva años muerto». Por un instante el silencio se hizo pesado entre ellos, la lluvia llenando el vacío. La expresión de Daniel era indescifrable, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del vaso. Luego lo dejó con cuidado, casi con demasiado cuidado, y asintió lentamente. «Quizás tengas razón», dijo con un tono repentinamente tranquilo. «Pero las cosas muertas aún pueden ser útiles, y aún pueden pudrirse», se dio la vuelta, y salió, dejando tras de sí un ligero aroma a whisky. Eleanor se quedó paralizada, con el eco de sus palabras pegado a su piel como aire húmedo. No sabía si sentirse aliviada de que se hubiera ido o inquieta por cómo lo había hecho. Durante varios minutos, permaneció allí, mirando fijamente la puerta. Luego, impulsada por un instinto que no supo identificar, miró hacia la ventana,
afuera, apenas visible a través del cristal manchado por la lluvia, una sombra persistía, quieta, paciente. Una tenue luz roja parpadeó una vez y luego desapareció. En algún lugar de la oscuridad, alguien había estado observando. El viento aullaba como algo herido, haciendo vibrar las contraventanas como si intentara colarse en la casa. La lluvia azotaba los altos ventanales del estudio en ráfagas rápidas y furiosas, y cada trueno sacudía la lámpara de araña de cristal. Eleanor estaba de pie junto a la chimenea, abrazándose con fuerza. El destello de las llamas proyectaba sombras en su rostro, intensificando la tensión en sus ojos. Había estado esperando, mientras los minutos se arrastraban como un hilo sin fin. Daniel llegaba tarde, más tarde de lo habitual. Eso siempre significaba una de dos cosas. ¿Estaba conspirando o estaba furioso? Esta noche, sabía que era esto último. La puerta se abrió de golpe sin previo aviso, y Daniel entró, con el abrigo empapado y la mirada fija en ella con una intensidad que le erizó el vello de la nuca. ¿Dónde está?, preguntó en voz baja, pero con una vibración peligrosa. Eleanor apretó sus brazos con más fuerza. No sé de qué hablas. La mentira salió con suavidad, pero el corazón la traicionó. Martillándole las costillas, Daniel dio un paso lento hacia ella. El agua goteaba de su cabello sobre el piso de madera pulida. No me insultes. Eleanor estaba aquí. Vi el auto. Antes de que pudiera responder, otra figura apareció en la puerta en Adrian. Tenía la camisa mojada y el pelo revuelto por la tormenta. Los miró a ambos con la mandíbula apretada. Tienes que irte, le dijo Adrian a Daniel con un tono engañosamente tranquilo. Daniel rió, una risa corta y aguda que no tenía nada de divertido. ¿Irme de mi casa? Sus ojos brillaron a la luz del fuego. No, Adrian, tú eres el que no pertenece aquí. El aire se densificó entre ellos, cargado con años de historia no contada. Eleanor se movió ligeramente, interponiéndose entre ellos. Basta, dijo con voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar firme. Este no es el lugar. Este es el lugar perfecto, interrumpió Daniel, acercándose. ¿Crees que no sé lo que ha estado pasando? ¿Crees que no he estado...? Su mirada se dirigió a Eleanor con una mezcla de acusación y traición. Me han estado mintiendo durante años. Los dos. La tensión estalló. Adrian avanzó, acortando la distancia, y en un instante, Daniel lo empujó. Adrian tropezó, pero se contuvo, apretando los puños. No, suplicó Eleanor, extendiendo la mano, pero la ira de Daniel había desbordado la razón. Se abalanzó y agarró a Adrian por el cuello de la camisa. Los dos hombres chocaron contra la mesa auxiliar, haciendo que una licorera de cristal se estrellara contra el suelo. El whisky se esparció por la alfombra, penetrante en el aire. Un repentino relámpago iluminó la escena en el brazo de Adrian alzado, en señal de defensa. El rostro de Daniel contraído por la furia. Eleanor atrapada entre ellos, su voz perdida, bajo el rugido de la tormenta. Entonces se oyó el sonido. No era un trueno, no era un cristal, era algo más pesado, un golpe sordo y espantoso, seguido de un fuerte estruendo metálico que pareció llenar la habitación al instante. Por un instante, nadie se movió. El fuego crepitaba, proyectando una luz inestable sobre el caos. Daniel se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad, con la mano apretada contra algo invisible. Adrian se quedó paralizado, con el pecho subiendo y bajando a ráfagas rápidas, la mirada fija en el suelo. Eleanor bajó la mirada y se quedó sin aliento. Allí estaban, una mancha oscura y extendida sobre la alfombra pálida, en sangre en sus bordes se filtraban hacia afuera, cada gota devorada por las fibras que había debajo. No supo de quién era. Otro trueno hizo vibrar el cristal, rompiendo la parálisis. Daniel se enderezó, con expresión indescifrable, mientras que Adrian retrocedió un pequeño paso, con la mirada perdida en la puerta. Eleanor sintió el peso del momento apoderándose de ella como las nubes de tormenta presionando contra el techo. Quienquiera que hubiera caído esta noche, ya fuera en cuerpo o en confianza, nada volvería a ser igual. Afuera, el viento aullaba de nuevo, trayendo consigo el eco más leve de algo más que lluvia. Pasos que se alejaban en la noche. La detective Mara Kent entró en la finca Prescott como si estuviera en un escenario donde el guión se reescribía en tiempo real. El agua de lluvia goteaba del ala de su abrigo oscuro, dejando pequeñas manchas en el pulido suelo de mármol. La tormenta había pasado, pero la casa aún vibraba con una tensión eléctrica que impregnaba cada superficie. Su mirada recorrió el gran vestíbulo, notando la ausencia de un solo rostro acogedor. En su experiencia, las habitaciones más silenciosas a menudo guardaban los secretos más ruidosos. El agente uniformado a su lado le informó en voz baja: no se había confirmado ninguna víctima, pero sí indicios de violencia en el salón. Alguien fue trasladado al hospital bajo escolta policial
sin que se revelara su estado. Los nombres en el informe del incidente parecían una mezcla peculiar: Daniel Prescott, un adinerado empresario con reputación de cruel; Eleanor Prescott, su esposa, con rumores de un escándalo en su pasado; Adrian Locke, un hombre que, según todos los indicios, no debería haber estado cerca de esta dirección; y Clara Monroe, amiga de Eleanor desde hacía mucho tiempo, que parecía aparecer y desaparecer en la vida de la gente sin dejar rastro. Mara entró en el salón, y su mirada se fijó al instante en la mancha oscura de la alfombra persa. La sangre ya se había secado, adquiriendo un tono marrón oscuro y oxidado. La forma era irregular, como si la persona hubiera intentado escapar arrastrándose. Un vaso de whisky roto yacía cerca de la chimenea. Sus bordes afilados brillaban en la penumbra. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Quienquiera que hubiera hecho esto ya estaba dentro. Empezó sus rondas con Daniel. Estaba sentado en un sillón de cuero, con la mano derecha vendada y la mirada fija en la ventana empapada por la lluvia. Afirmó que la herida se la había hecho al agarrar un cristal roto, pero el corte parecía más profundo, casi como si lo hubiera hecho una cuchilla. Su tono era firme, pero su mirada se desviaba cada vez que mencionaba a Adrian. Mara notó el sutil tic en su mandíbula, la más mínima señal de un hombre que quería controlar cada detalle pero no podía. Eleanor era más difícil de interpretar. Estaba de pie cerca del pasillo, con los brazos cruzados, su blusa dusaida, con leves manchas que había intentado lavar. Le temblaba la voz, aunque insistía en que era por la conmoción, no por la culpa. Admitió que había discutido, pero se negó a decir con quién. Cuando Mara la presionó, los ojos de Eleanor brillaron y murmuró algo sobre años de mentiras. Antes de disculparse bruscamente, Adrian, sin embargo, se inclinó hacia su papel de forastero incomprendido. Contó que al llegar oyó gritos, alegando que intervino para proteger a Eleanor del mal genio de Daniel. Pero su coartada era imprecisa, pues la línea temporal cambiaba cada vez que Mara volvía a preguntarle. Su abrigo aún estaba húmedo cuando llegó la policía, pero juró que llevaba horas dentro. Luego estaba clara en teoría. Era una amiga que intentaba mediar en una pelea. En la práctica, era un tesoro de medias verdades. Hablaba con precisión fragmentada, ofreciendo los detalles justos para parecer útil, pero nunca lo suficientes para incriminarse. Mara la encontró en la cocina, enjuagando una copa de vino que, curiosamente, no hacía juego con la del salón. Clara afirmó haber estado escondida allí todo el tiempo que duró la confrontación, pero su voz tenía el tono quebradizo de alguien que se guarda algo explosivo. Pieza a pieza, Mara resolvió el rompecabezas en su mente. Cada historia se contradecía a la otra. Daniel tenía motivos en los celos, Eleanor en la desesperación, Virian en la venganza y Clara en el secreto que la vinculaba a los Prescott. La falta de pruebas claras era casi demasiado evidente, como si alguien hubiera barrido cuidadosamente el tablero, dejando solo migajas que apuntaban en múltiples direcciones. El equipo forense informó que no se encontraron huellas dactilares en el arma recuperada, en un pesado candelabro de latón con rastros de sangre y cabello. Pero el cabello no coincidía con el de Daniel ni el de Eleanor. Ese simple hecho se le quedó grabado en la mente a Mara como una espina. Si ninguno de los dos había blandido el candelabro, ¿quién lo había hecho? Mientras la noche caía más adentro, Mara se quedó sola en la sala, con su cuaderno lleno de contradicciones garabateadas. No se trataba de un simple crimen pasional. Parecía orquestado, como si la violencia fuera el acto final de un plan que llevaba años fraguándose. El problema era que todos parecían capaces de escribir ese plan. Con el rabillo del ojo, Mara captó movimiento en la ventana, la tenue silueta de alguien que observaba desde fuera. Cuando se acercó al cristal, la figura había desaparecido, engullida por las sombras de los terrenos de la finca. No lo avisó. Todavía no, porque Mara Kent sabía algo que los demás desconocían. En la verdad, no se escondía en la casa, la rondaba, esperando el siguiente movimiento. Y si su instinto no se equivocaba, el siguiente movimiento volvería a derramar sangre. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los ventiladores de techo, cuyas aspas cortaban el aire denso como el lento paso del tiempo. Eleanor estaba sentada a la mesa de la defensa, con una postura desconcertantemente tranquila, como si el mundo por fin hubiera dejado de exigirle explicaciones. Al otro lado de la sala, la ausencia de Daniel era tan fuerte como un disparo. La silla que debería haberlo albergado estaba vacía, un testigo mudo de todo lo sucedido. La voz de Mara Kent resonaba con un peso deliberado al presentar la última pieza del rompecabezas en una grabación, cuya tenue estática era casi una advertencia antes de que comenzaran las voces. El audio granulado inundó la sala, en las amenazas de Daniel, las agudas réplicas de Eleanor, el estruendo de cristales y luego un gutural dolor. Pero a medida que avanzaba la grabación, el tono cambió. Las voces revelaban no solo una noche de violencia,
sino años de veneno silencioso. Era un matrimonio envuelto en seda y forrado con hojas de afeitar Anún, una muestra de devoción que ocultaba. Una guerra privada. El jurado se removió incómodo en sus asientos, indeciso entre sentir lástima o asco por la mujer que tenían delante. La narración de Marra tejió los hechos como hilos, pero la verdad misma era irregular. La víctima, reveló, no había sido Daniel ni Eleanor. Era Adrian. El joven había quedado atrapado entre sus antiguas hostilidades, atraído a la casa con el pretexto de la reconciliación. Los testigos lo situaron en el pasillo justo en el momento en que se caldearon los ánimos, y la sangre encontrada en el suelo era suya. Su muerte había sido rápida, pero los motivos que la rodearon eran tan enredados como las enredaderas alrededor de un árbol muerto. Cuando se leyó el veredicto, pareció más el final de una actuación que la impartición de justicia. Eleanor fue absuelta por defensa propia, aunque el razonamiento se basó en una interpretación errada de las pruebas. No hubo satisfacción en el tono del juez. Ninguna justificación. Clara, sentada al fondo, se tapó la cara con las manos. Elsa, de sollozos ahogados, rompió el silencio. La familia de Daniel se fue sin decir palabra, con la mirada fija en el suelo, como si al levantar la vista pudiera destrozar la frágil narrativa que habían decidido creer, afuera del juzgado. La lluvia resbalaba sobre el pavimento, reflejando el cielo gris como un espejo roto. Eleanor se adentró en el aguacero sin paraguas, dejando que le lavara el sudor y el polvo de la cara. Mara la vio desde la escalera pero no la llamó. Ya había aprendido que Eleanor se movía en sus propias tormentas, y cualquiera que intentara meterse en ellas estaba destinado a ahogarse. La detective repasó mentalmente cada testimonio, cada atisbo de expresión que había visto en las últimas semanas, y aún así, la sensación persistía. Todos habían estado interpretando papeles en una historia que nadie entendía del todo. Eleanor no regresó a casa esa noche. En cambio, caminó hasta el borde del muelle donde el mar se agitaba bajo el cielo oscuro. El viento le azotaba el abrigo, pero siguió caminando hasta que sus zapatos tocaron las tablas resbaladizas del fondo. Pensó en Adrian, el joven de ojos brillantes, que una vez la miró con una confianza desmedida, y en cómo su vida había sido devorada por una disputa que debería haber terminado hacía años. Pensó en Daniel, en algún lugar lejano, vivo, pero despojado de todo lo que había luchado por controlar. Sobre todo, pensó en sí misma, no como una superviviente ni una villana, sino como alguien que había intercambiado fragmentos de su alma por el derecho a respirar libremente. Las olas rompían contra los pilotes, salpicando su rostro con una fría espuma. A lo lejos, el tenue resplandor de la ciudad latía como un latido, recordándole que la vida continuaba sin importar quién cayera o quién se alejara. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño relicario de plata, el de Adrian, con la cadena rota y el cierre rígido por la sangre seca. Le dio vueltas un buen rato antes de dejarlo caer en las aguas negras. Se desvaneció al instante, engullido por las profundidades sin una sola onda. Cuando finalmente se giró para irse, sus pasos eran firmes, casi posedos. Las cicatrices que llevaba eran invisibles para cualquiera que la observara. Por la esencia, todas, en el precio de la verdad, había sido pagado en su totalidad, pero la moneda parecía falsa. Tras ella el mar rugía, borrando todo rastro de lo perdido. Frente a él, la noche se extendía, sin promesa, solo la tranquila certeza de que la guerra había terminado y que ella era la única que quedaba para marcharse.